Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero anunciar mi voto negativo por este proyecto de acuerdo. Y voy a decirlo por unas razones técnicas que me hacen diferir de la visión de los concejales ponentes y de muchas de las entidades de control sobre el tema de las vigencias futuras especialmente. Voy a decir varios puntos que creo que son casi que iguales a los que mencionaré en las próximas sesiones de vigencias futuras, porque finalmente estamos aprobando 3 proyectos de vigencias futuras en estos días. Ayer voté positivamente el proyecto de la 80, del metro de la 80, las vigencias futuras del metro de la 80 en la Comisión de Presupuesto. Pero definitivamente veo varias razones muy concretas sobre este proyecto para votarlo negativamente. El primero, y lo dije en la Comisión de Presupuesto, es que se desnaturalizan las vigencias futuras. Las vigencias futuras tienen un objetivo muy claro, y es que proyectos de impacto para las regiones, para el país, para la ciudad en este caso, tengan una financiación en el largo plazo. Es decir, como yo no puedo sacar toda la plata de una sola tacada, para llamarlo así, no tengo la capacidad económica de hacerlo para, digamos, financiar un proyecto que es costoso, que tiene un alto impacto en la ciudad, lo que hago es tomo recursos prestados, entre comillas, en vez de ir a una entidad financiera, los tomo prestados de presupuestos del futuro. Y eso tiene una razón de ser. Listo, estoy diciéndole a las próximas generaciones, a los próximos años, a los próximos alcaldes, hombre, por la trascendencia de este proyecto, del proyecto A, B o C, necesito recursos de ustedes en el futuro. Y lo que yo veo acá es que se están pidiendo recursos para proyectos que no son de impacto, sino que son proyectos ordinarios, proyectos digamos, de la rutina, para llamarlo de alguna manera, de la administración. El mantenimiento de obras públicas no dejan de ser importantes, pues claro está, pero no tienen que ver nada con vigencias futuras. Entonces, el mantenimiento de las vías, la construcción de andenes, la construcción de senderos, etcétera, claro que tienen trascendencia, pero son proyectos de la, digamos, normalidad, la anualidad, para tener más claridad. Es decir, estos proyectos no se van a dejar de hacer si se aprueban o no estas vigencias futuras. Y eso es un tema muy importante. Entonces, lo que yo veo que está sucediendo es que el Consejo de Medellín va a terminar desnaturalizando las vigencias futuras, porque la justificación que nos dan para estos proyectos son justificaciones que se utilizan para cualquier proyecto. O sea, yo voy a cambiar la presentación y no digo que es para el mantenimiento de vías, sino voy a decir para el mantenimiento de escuelas. Y listo, podría, digamos, tener la misma justificación. La pregunta es, ¿se necesitan vigencias futuras para ello o se hace dentro de la anualidad, dentro del presupuesto anual? Entonces me están pidiendo simplemente que vote positivamente un proyecto que, en vez de estar en el presupuesto que nos van a presentar ahora en octubre, se hace ahora. Se hace con un mes de anticipación, con una justificación, y es solucionar un problema de planeación del municipio, un problema de planeación de la legislación. Como se hace por anualidades, se hacen por anualidad los proyectos, terminamos entonces a través de las vigencias futuras intentando solucionar un problema de planeación que existe en la legislación. Y esa es la justificación. Entonces diríamos que todo el proyecto, todo el presupuesto 2021, entonces hágalo vía vigencias futuras. Pues claro, habrá unos topes legales donde no se pueden destinar más de ciertos recursos, pero entonces la pregunta es, ¿por qué no están una gran cantidad de proyectos que tienen esa misma justificación que se nos dio ahora dentro de las vigencias futuras que se están pidiendo en este momento? Eso tiene una razón muy, muy clara, que no son proyectos de impacto, son proyectos ordinarios, el mantenimiento, la construcción de andenes, la construcción de unas vías, de unos puentes, etcétera, deberían hacerse dentro de la anualidad. Y punto. De lo contrario, se está aprovechando una figura, que son las vigencias futuras,
para proyectos de impacto de largo plazo, de profundos cambios sociales en una ciudad, por cualquiera sea el motivo, como por ejemplo los que existen en este momento en Medellín, digamos la jornada única que se quiere hacer, se pretende hacer a través de los nuevos colegios, construcción de nuevos colegios. Es evidente que sí, son proyectos de largo plazo, pero aquí realmente no son proyectos que trasciendan, son proyectos, llamémoslo así, rutinarios, ordinarios de la ciudad que deberían estar en cualquier presupuesto y creo que se desnaturalizan. Las vivencias futuras, utilizándolas para esos proyectos, que deberían estar, reitero, en el presupuesto normal del año de 2021 y que si se sacan de las vivencias futuras, si nosotros nos apuramos en vivencias futuras, igual se van a hacer. Y eso yo creo que no podemos poner a reñir la trascendencia del proyecto con cuándo se debe hacer y cuáles son los mecanismos de financiación de los mismos. No perdamos eso de vista. No perdamos eso de vista. Reitero, si la justificación son temas de planeación, pues entonces casi que meta todo el presupuesto 2021 de una vez como evidencias futuras. Y de eso no se trata. Y ese es un primer gran punto. No desnaturalicemos las evidencias futuras. Pero voy más allá. Menos aún, en el segundo punto, segundo argumento, con gastos de funcionamiento. Es que me parece inconcebible que si estamos hablando de proyectos de impacto ya estemos metiendo gastos de funcionamiento, de impresión y de mensajería. Yo creo que ese no debe ser el mecanismo, ese no debería ser el mecanismo. Yo sí creo que hay muchas otras maneras de hacerlo. Yo no le voy a solucionar a la administración sus temas de planeación, o que si comienza el 1 de enero, pues entonces pongamos a trabajar a todo el mundo desde el 1 de enero. Si son temas jurídicos que se demora mucho en la licitación, existen otros mecanismos, pero que no son las evidencias futuras para solucionar los problemas de planeación. Reitero, y menos con gastos de funcionamiento. Gastos de funcionamiento en evidencias futuras abren una puerta, desde mi punto de vista, supremamente nociva para que después entonces terminemos hipotecando a los próximos presupuestos de muchos años de cuenta de cualquier antojo de funcionamiento de una administración, gastándose la plata del futuro en gastos hoy que deberían ser, al contrario, cada vez más austeros, cada vez mejor planeados. Y me preocupa esto por otras 3 razones. Entonces, esa desnaturalización de las evidencias futuras, los gastos de funcionamiento que se quieren incluir dentro de las evidencias futuras, desnaturalizándoles aún más. Es decir, no con ningún proyecto de impacto de largo plazo que cambie la vida de los ciudadanos de Medellín, sino proyectos que deberían ser dentro de la rutina, dentro de los gastos ordinarios, sea de inversión o sea de funcionamiento. Eso yo creo que hay que mirarlo en un contexto un poco más amplio, en un momento donde hay 3 hechos muy concretos que creo que ayudan a reafirmar ese voto negativo. Lo primero es que hace 3 o 4 meses votamos aquí en el Consejo un superávit presupuestal. En ningún momento se habló de la necesidad de estos temas que estamos viendo en este momento. Y me parece que existe cierta incoherencia. Hubo casi 250.000 millones de pesos adicionales. No sé por qué no se están incluyendo, no se incluyeron este tipo de proyectos. Entonces, dentro de esa planeación, y se podría haber comenzado con mucha anticipación la ejecución de los mismos, en vez de estar hoy pidiendo vigencias futuras, que reitero, con esa justificación, todo se va por vigencias futuras, con la justificación que nos han dado. Entonces, el superávit no se aprovechó. Lo segundo es que no sabemos cuál va a ser el impacto económico en el presupuesto 2021. Y se estarían ya utilizando unos recursos muy específicos en un momento en que no tenemos claridad de cómo va a ser el recaudo de impuestos, cuáles van a ser las transferencias de EPM. Creo que sí sería bueno entonces, con mucho mayor precisión, revisar cuál va a ser el impacto fiscal que tendrán las dificultades económicas para el 2021, cuál va a ser la recuperación económica, cómo vamos a tener un presupuesto financiado con una planeación que ya existía teóricamente dentro del plan de desarrollo, pero que no vemos con claridad cuál va a ser su propia financiación. Entonces yo veo, aquí estamos adelantándonos al presupuesto 2021 sin saber cómo va a ser el impacto en el presupuesto 2021. Y por último, en un momento en que vemos que hay un derroche de creación de secretarías grandísimo. Entonces hablamos que austeridad por economías de escala, pero a la vez estamos creando una cantidad de burocracia enorme en el municipio de Medellín.
completamente contradictorio entonces ello. Así que, reitero, voto negativo este proyecto de acuerdo de vigencias futuras por dos razones fundamentales: porque desnaturaliza las vigencias futuras, porque no son proyectos de impacto y porque además se están gastando en gastos de funcionamiento innecesarios, abriendo una puerta muy nociva para las vigencias futuras. En un contexto de 3 puntos, que se aprobó un superávit y no se tuvieron en cuenta estos proyectos, en donde no se sabe qué va a pasar en el 2021 con el presupuesto de Medellín, y en un momento en que hay un gasto increíble en nuevas secretarías y a la vez nos están diciendo entonces que va a haber economías de escala, una contradicción sin capacidad de comprensión por parte de los ciudadanos. Ese es mi voto negativo y creo que invito al Consejo a que haga una reflexión profunda en este momento sobre si vale la pena aprobar estas vigencias futuras o más bien nos vamos y las aprobamos dentro del presupuesto de Medellín. Muchísimas gracias, señor presidente.